¿Cómo están, hermanos? Nuevamente su hermano Miguel Ramírez. Pues con un tema de este día que es la ascensión del Señor. Y bueno, el día de la ascensión del Señor me toca hablar de algo muy triste. También, pues el ser humano que estamos aquí en la tierra, pues obviamente estamos para llegar a una santidad. Eso es el fin, llegar a la santidad. Nosotros como cristianos sabemos que precisamente en una semana viene Pentecostés y vamos a hablar de la venida del Espíritu Santo. Y que empieza el camino a la santidad con el día de Pentecostés. Pero hay una noticia muy triste y les pido una oración por todos nuestros difuntos, por toda nuestra familia, por todo el mundo. Este mundo que estamos viviendo, que es un caos. Hay una población en Texas que es Uvalde, Texas. Acaba de haber como se dice, una masacre donde murieron 21 personas, de los cuales 19 eran niños de 9 y 10 años, y 2 maestras. Y caen a manos de un pistolero que tiene 18 años. Qué triste que el mundo esté cayendo en un abismo. Y todo esto está cayendo porque la gente, mucha gente, está obedeciendo las cosas oscuras. Miren, mucha gente dice, yo creo en Dios, pero creen en un Dios que ellos están formando, no que el que ya está. Dios ya está, y es completo, es plenitud, y muchos están formando un Dios. Me acordé yo del tema de un sacerdote católico que es Ángel Espinosa Los Monteros. Su tema es un Dios a su medida. De cada persona se está haciendo un Dios galáctico, cósmico, el alcahuete, el Dios. Bueno, y no es así. Y no es así. En estos días vino una persona aquí a la casa a hacer un trabajo y lo primero que me quiso era pues tratar de atacar, porque obviamente vieron mi altar y que debería leer la Biblia. Después yo les dije que sí la leo. Empezamos a platicar y cuando empezamos a hablar de la Biblia se queda callado, porque lo que menos saben es de la Biblia estas personas. El señor que decía que era evangélico, y después yo cuando le fui hablando de la Biblia decía que él no sabía esto, no sabía esto otro, no sabía. Pero sí te quería decir cosas que le metieron en la cabeza. Eso sí te puede decir que eso sí es cierto, aunque le muestres con Biblia que no. Dices, pues le digo, sí dice aquí la palabra de Dios que esto es así. Y él decía, sí, pero no. O sea, te dice, sí, está escrito, pero no. A mí mi pastor me dijo que es así. O sea, fíjense cómo. Y llegan a tener un odio anticatólico. Más que nada anticatólico. Yo les decía en otros temas que, fíjense, Dios abandonó a Israel por una cosa, por odio infundado, por el incesto que hacían y por la idolatría que llegaron a meter a Baal y a hacer en el templo sagrado. Sí, estos señores le tienen otro nombre a Dios que no es el Dios de Israel, y tienen otro nombre de un Dios. Entonces, y hablan de idolatría, pero ignoran todo esto, ignoran, pero acusan. Entonces, como les decía yo, volviendo a esta masacre, cómo el mundo va formando odio. Este muchacho dicen que iba acumulando odio porque llegó a tal grado de que le hacían mucho bullying. Sus padres eran separados, pero no tenían un guía, cada quien vivía su vida, el papá por un lado, la mamá por el otro, y el muchacho
a la buena de Dios. Y miren quién vino a hacer a causar tanto dolor a estos padres, que yo cuando vi el reportaje estaba llorando, en serio. Estaba llorando por ellos, por el dolor. Me acordé de mis hijos, me acordé de mi nieto, de todos mis nietos que ya están en edad de escolar grande. Y dije yo, wow, imagínate que salen de tu casa, les preparas, los dejas con tanto amor y ya no los vuelves a ver. Qué triste esta situación. Sabemos que todo lo que sucede es para la gloria de Dios, aunque duele mucho. Y no sé si Dios quiso sacudir el mundo por esa violencia tan fuerte, porque ya cualquiera compra un arma y se pone a matar gente aquí en este país. Y vaya que han sido tantas situaciones que en el mundo entero no conocen la situación de este país. Aquí cada ratito hay masacres. No más que no te dicen todas, pero cada ratito hay masacres. No es como en nuestro país que apenas matan, no sé, un gato, un perro y se sabe en toda la ciudad. Aquí no, aquí hay muchas masacres, muchas balaceras, muchos asesinatos y muy crueles y no, nadie sabe. Aquí no llegan las noticias como en otros países. O sea que no es nada más un caso aislado, como dicen, todos los días aquí hay masacres, todos los días. Yo les comentaba una vez aquí a un amigo de la iglesia, la policía le hizo un alto, él se metió a su casa y 44 disparos le dieron. 44. Cuando llegó inclusive un reportero, él todavía tenía el cinturón en el auto puesto y la policía había dicho que se había bajado a atacarlos, como si traía el cinturón. Pero bueno, le digo, hay muchas cosas. Hay mucha maldad. El enemigo está suelto. Pero porque muchos lo hemos soltado. Acuérdense, en la escritura dice que era una víbora y termina siendo un dragón. ¿Cómo se alimenta de esa maldad? Y va creciendo. Y luego, no, al principio tiene una cabeza, tiene muchas cabezas. Pero ojalá y estas plegarias lleguen con intercesión ante nuestro Padre, para que esos niños sean tomados en cuenta y llevados a su reino, tanto como sean maestras y todos nuestros difuntos. Bueno, vamos a hablar de la ascensión. Todos sabemos que hay palabras muy similares, ascensión y asunción. Ascensión, podemos hablar de etimología, pero más bien lo importante de esto es qué es. Y con un ejemplo se los voy a poner. Porque también yo les voy a decir que lo que voy a analizar aquí no son homilías como lo que hace el sacerdote. No, el sacerdote, él da su homilía, su mensaje, y nosotros damos el tema, damos un tema. Y nos damos por lo que es una enseñanza, ¿verdad? Allá también, pero dan una reflexión muy fuerte. Y ascensión y asunción no es lo mismo. Vamos a iniciar con asunción. Asunción es en el caso de la Virgen. La Virgen, acuérdense, no es Dios, pero es madre de Dios y es una criatura de Dios, hija de Dios, porque recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, por sí sola, ninguna criatura por sí sola puede ascender al cielo, puede entrar al cielo. Ninguna persona. Entonces, cuando en el dormir Teotocos, en el dormimiento de la Virgen, Jesús o Dios, que es lo mismo, pues, la lleva al cielo. Él la lleva. O sea, ella por sí sola no va al cielo. Dios la lleva al cielo y dice la escritura que la lleva y le pone en un lugar especial. Entonces, ninguna criatura puede ir al cielo por sí sola. En caso de la ascensión, cuando asciende al cielo el Señor, Él es Dios.
y Él solo asciende al cielo. Él sí lo puede hacer. Y vamos a ver aquí una lectura. Vamos a empezar. Tomé las lecturas de hoy también, del día de hoy, en la misa. Y vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles 1, del 1 al 11. Y vamos a ir parando para dar un poquito la explicación que queremos darles a ustedes para entendimiento, ¿verdad? O sea, no, si veo algo importante voy a parar. Entonces vamos a empezar así. Escribí el primer libro, Teófilo. He ahí lo primero que voy a parar. Teo es Dios y Filis es hijo. Teófilo. Eso significa hijo de Dios. Antes no podían decir, por ejemplo, la carta especialmente a alguien. Tenía que ver como un seudónimo por la persecución que había. Entonces aquí lo dirigía a un hijo de Dios. En este caso nos la va a dirigir a nosotros, que vamos a dar lectura de esta escritura. Según el geógrafo, el escritor sagrado, que en este caso es Lucas, que es un griego que se convirtió al cristianismo, él es compañero y discípulo de Pablo, él es un médico. Entonces vamos a ver qué dice. Sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ahí también voy a parar una cosa. Muchas veces dicen, el Señor no necesita que preparados, necesita que se vuelvan de corazón, sí, pero también necesita preparar qué es el Evangelio. Por eso nosotros tenemos una preparación para saber, para entrar a la primera comunión, los judíos para entrar a la ley, todos para entrar a ser parte del pacto de Dios. En este caso, si no es el niño, es el padre. Por eso se necesita, dice, enseñar. Dice, hasta el día en que después de haber dado las instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido, fue elevado al cielo. También después de su pasión, él se presentó vivo ante ellos con muchas pruebas. Se les apareció durante 40 días y les habló lo referente al reino de Dios. Bueno, ok. Fíjense nada más lo que dice ahí, se les aparece durante 40 días. En ese periodo de 40 días se les aparece, está en la escritura, que es el primer día de la semana. Bueno, el primer día de la semana, a diferencia que muchos creen, no es el lunes, es el domingo. Y domingo es el primer día de la semana y es el Domini, es el día del Señor. ¿Por qué es Domini? Porque todos los domingos del primer día de la semana, pues, durante los 40 días se les aparecía. O sea, la iglesia y el Señor tienen su encuentro, ya no el sábado, porque acuérdense que Él cumplió todo, el Antiguo Testamento todo, y entonces hace una nueva creación, viene un Nuevo Testamento, el Testamento anterior nada más es como para tener la historia de la salvación, y este es exactamente ya que ya llegó la salvación. Bueno, vamos a ver que entonces la iglesia está empezando espiritualmente ya. Y luego dice que les habló lo referente al reino de Dios. Hay una escatología, que es lo que viene atrás, el misterio, el escatón. ¿Qué es el reino de Dios? Imagínense, nadie sabe qué es el reino de Dios. Sabemos poco de lo que nos han dicho las escrituras. Como que hay vida eterna, como que vamos a vivir con el Señor, que nos va a preparar el espacio, Él se va. Pero hay algo más fuerte todavía, que nosotros no nos vamos a quedar en una tumba. Es bien importante, ¿eh? Y luego dice que mientras estaba en la mesa con ellos, les mandó no ausentarse de Jerusalén, sino a esperar la promesa del Padre. O sea, dicen, no se vayan, porque ustedes son los elegidos de Dios Padre, es mi iglesia,
es mis discípulos, esa iglesia se va a congregar, no se vayan a Jerusalén porque va a llegar el Espíritu Santo para llenar de santidad a la iglesia y darle fortaleza a la iglesia para ir caminando. Va a ser el sostén de la iglesia prácticamente. Dice así, dice, lo que dices de mis labios, que Juan bautizó con agua, vosotros en cambio seréis bautizados en el Espíritu Santo de pocos días. Acuérdense que decía la Escritura, yo te bautizo con agua, pero vendrá quien te bautice con fuego. Entonces ya el bautismo de la culpa, como dicen los protestantes que se bautizan en el nombre de Jesús nada más, no en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces ellos están quitando nada más la culpa. O sea, nada más están como quien dice, haciendo un bautismo anterior. No están haciendo el bautismo de Cristo, por eso nosotros decimos que hay un solo bautismo, que es en el Espíritu Santo, y no puedes bautizarte y bautizarte y bautizarte. ¿Por qué? Porque ese pecado no se perdona, es anatema, aquel que se esté bautizando y bautizando y bautizando, porque es una ofensa al Espíritu Santo. Eso es muy importante que lo sepan. Hay de aquel que se vuelva a bautizar, que tenga ya el bautismo trinitario, se llama anatema. Dice, habla de la ascensión aquí, dice, los que estaban reunidos ahí le hicieron esta pregunta, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y él les contestó, no es cosa de ustedes conocer los tiempos y el momento que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibís la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los fines del universo. En esto, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que había habido una diáspora, una dispersión de todos los judíos, los que se los iba a hacer otra vez las 12 tribus como antes. Dice, eso no les corresponde a ustedes. Hay que hacer la voluntad del Padre, que decimos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad, ¿verdad? Entonces, pero sí les dice, ustedes quédense aquí y reciban el poder del Espíritu Santo para que puedan ser mis testigos, empezando en Jerusalén, porque de ahí sale el cristianismo. Entonces, tienen que en Judea y todo, hasta los confines de la tierra, que es hasta todo el universo. Eso también significa católico, o sea, católico. Van a ser testigos católicamente. Testigos también es sinónimo de mártir. O sea que no tan fácil iban a llevar. Cualquier que lleva la palabra, si quiere ser testigo de Cristo, no se lo va a pasar tan fácil. Jajaja y jijiji, y hablando de Dios nada más así, va a recibir quien hable de él, va a recibir ofensas, va a recibir muchas cosas. O sea, no es tan fácil, pero es un mandato de Dios. Seguimos. Y después de decir esto, mientras ellos lo observaban, se elevó. Aquí dice, se elevó. Por eso es ascensión. Se elevó, no dice lo elevaron. No, o fue asunto. No. Él tuvo su ascensión. Él solo se elevó. Y una nube lo ocultó en sus ojos. ¿Se acuerdan de la nube de la Shekinah? Que hablaba yo, que la gloria de Dios, el poder de Dios que estaba. Bueno, ella vino con él. Y estaban mirando atentamente todos al cielo. Él se iba cuando se presentaron ante ellos dos hombres con vestiduras blancas. Aquí la vestidura blanca ya está hablando de cómo se debe de vestir aquel que va y está en conexión a la santidad. Le dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo a este mismo Jesús que ves entre vosotros elevando al cielo? Vendrá de igual manera como lo habéis visto subir al cielo. O sea, no te quedes viendo nada más. Actúen, porque va a venir igual. Qué bonito, qué bonito. Entonces, eso. Ahorita hablando de la nube, yo quisiera, a ver si todavía está por acá el texto donde quería dar una referencia de la nube. Aquí está. Dice, vaya, es Mateo 17, 1, dice, la transfiguración. Ahí es donde vamos a ver lo de la nube, fíjense. 6 días después Jesús se llevó con él a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los condujo a un monte
alto a ellos solos, y se transfiguró ante ellos de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, sus vestiduras blancas como la luz. ¿Se acuerdan las vestiduras que estábamos viendo ahorita? En esto se le apareció Moisés y Elías, y hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, les dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, a quien me he complacido, y escuchen. Los discípulos, al oírlo, cayeron de bruces llenos de temor, y entonces Jesús los tocó y le dijo: levante, no tengan miedo. Al alzar los ojos ya no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no cuenten esto a nadie. Palabra del Señor. Fíjense cómo esta palabra de Dios, por eso dice el Señor, escudriñen las Escrituras, hay muchas pistas, muchas pistas. Esa vestimenta de santo, también hay otra parábola donde dice que la boda, los invitados no fueron, y entonces el hacendado dice: pues ¿cómo que no vinieron? No, entonces vayan y manda a los criados a que vayan a los cruceros y traigan a toda la gente. Toda esa gente la invitan a la boda del hijo y le dan vestiduras, pero hay quienes no te querían vestirse como dijo el hacendado. Entonces, cuando sale el hacendado a la fiesta y ve que la mayoría tiene sus vestiduras que él había dado, los que no estaban vestidos ahí le dijo: no, aunque yo invité, ellos están desobedeciendo mi invitación porque no se pusieron las vestiduras fuera. ¿Eso qué te quiere decir? Que no todo aquel que sea cristiano tiene la vestidura de Cristo. Eso es muy importante, ¿eh? Vamos a ver que allí el Señor ya cambia del sábado, el encuentro con el Señor, ya no es el sábado, el Shabbat, porque ya también les dije que es muy diferente el calendario civil al calendario hebreo. El Shabbat puede caer el miércoles, puede caer el martes. No, por eso no es el sábado, sino el Shabbat. Vamos a cambiar. Entonces ya lo cambia él, y entonces ya nomás en el calendario de civil es el domingo para nosotros, cuando él se encuentra con su pueblo, el Señor con sus discípulos. Está con sus discípulos, con los apóstoles, encontrándose. Y por eso es que él va cambiando, ya no el sábado es el día del Señor. El día del encuentro con el Señor ya no es el sábado, es el domingo, que es el primer día de la semana, y está aquí en Hechos 2:40. Bueno, vamos a pasar porque hay que hablar sobre la ascensión de nuestro Señor, y vamos a ver carta a los Efesios. Es Efesios 1:17 al 23. Vamos a ver qué nos dice, y también vamos a ir parando para ir explicando lo poquito que podamos ayudarnos en esta catequesis. Y dice así: dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda el espíritu de la sabiduría y de la revelación, para conocerle, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os llama. O sea, acuérdense, como les decía, por eso no quería que se fueran de Jerusalén. Les está diciendo: quédense aquí, van a ver todo, y van a tener la revelación, van a recibir todos los dones, van a tener entonces ese sello de la santidad, donde ustedes serán revestidos, ¿verdad? Dice: cuáles las riquezas de gloria dejadas en su herencia a los santos. Fíjense, entonces ya deja la herencia de la santidad. ¿Y cuál es la suprema grandeza de su poder a favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa? Dice: él ha puesto por obra en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándose a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo cuanto existe, no solo en este mundo, sino también en el venidero.
todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo constituyó cabeza de todas las cosas en favor de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de quien llena todo en todas las cosas. Qué bonito. Ay, caray. Pues bueno, yo no quiero adelantarme mucho a los sacramentos, pero es así. Dios es un solo cuerpo. Lo vamos a poner aquí. Aquí así. ¿Verdad? Ok. Él es Dios. El cuerpo es Dios. Pero también el cuerpo es iglesia. Sí, es la iglesia. Todo Dios lo constituyó así. Se han oído el pasaje de que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Yo se los expliqué también en... O sea, si no eres injertado aquí, tú con el bautismo no tienes camino, no tienes cavidad en el cuerpo completo. ¿Sí? Por eso dice, yo les voy a preparar el camino para que ustedes lleguen al Padre, porque este es el camino. O sea, Él es aquí donde se van todas las almas de todos. Se van a injertar aquí. Y todos los que son bautizados aquí en Él. Por eso nos está preparando Él el camino. Ahora, ¿cuál es lo glorioso? Lo glorioso que con Él tendremos vida eterna. Por eso es la Eucaristía. Y estaremos con Él. Por eso aquí dice que somos su esposa, que somos su cuerpo. Te está dando cada paso explicado. Ahora, nos manda el Espíritu Santo para tener santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Sin santidad. O sea, que sin el Espíritu Santo, si no hubiera llegado, no tendríamos santidad, entonces no podríamos estar aquí. Pero como ya tenemos santidad, por eso cuando el niño es injertado en Cristo, que dice que el bautismo es la circuncisión espiritual, por eso el pacto es desde chico, como dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos. Él se injerta, ya está en camino a santidad. Si no, no está en camino a santidad. Es un solo criatura, es como un perrito, se los he dicho. Entonces ya ahí está. Cuando dice, entonces ya te injerta en este cuerpo que es la iglesia. Sí, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Y todos vamos a formar el cuerpo místico de Cristo. Y es que vamos a llegar. Por eso cuando en Apocalipsis dice que las oraciones de los santos llegan, pero por manos de los ángeles, porque la santidad ya está con él. Entonces, llega todas las oraciones de los santos, depositan unos copones con incienso y los santos le pasan al Señor las oraciones, las peticiones que haces, nada de que yo directamente con él. En ninguna vez, en la palabra dice que directo. Dice que lo que le pidan al Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, pues va a ser escuchado. Pero es una oración como cualquier otra. Pero a peticiones fuertes de los santos. Y vamos a seguir. Miren qué bonito que aquí nos está dando esto. Dice que a favor de los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que es el Espíritu Santo, esa herencia la cual nos va a dejar, ¿cuál es? El reino, porque por él somos también, por él aquí merecemos el reino de los cielos. Si no estamos aquí, no vamos a merecer nada, absolutamente nada. Ven, por eso dice, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque van a recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo van a recibir dones, van a recibir la herencia de mi Padre, porque van a estar incrustados en mí. Por eso bautiza a Cristo. No porque tenía pecado, sino que nos lo está presentando el Padre. Este es mi Hijo amado.
Pero dice la misma palabra que todos tenemos que estar injertados en Cristo, y entonces cada que nos injertamos dice el Padre, este es mi Hijo amado. Por eso somos hijos de Dios. Acuérdense. Yo le comentaba a esta persona, ¿tú eres hijo de Dios auténtico o adoptivo? Dice, no, yo soy auténtico. Ah, entonces ya tiene dos hijos. Uno es Jesús y el otro eres tú. Y se queda, no, pues entonces no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es un solo hijo? Porque Dios tiene nomás un hijo. Pero nosotros somos hijos en el Hijo, así como está aquí. Y así dice la Escritura, ¿eh? Por eso está muy, la revelación es hasta cierto punto, muy fácil de entender si estás en su iglesia. Porque tienes el Espíritu Santo que llegó a esa iglesia, no llegó a todas las iglesias. Y vaya que había varios lugares donde podían haber estado discípulos, pero dijo, no, esta es mi iglesia. A los demás que les dijo, váyanse a Jerusalén, pero así, porque es mi iglesia es una sola iglesia. Y fíjate que ellos, los de Emaús, lo reconocieron en la Eucaristía y vieron cómo fue la transubstanciación cuando parte el pan, Jesús se pasa el pan. Y entonces ellos entendieron y se fueron. No dijeron, caray, ¿y qué si fundamos la nuestra? ¿Qué si fundamos nuestra iglesia? No. Entonces, por eso dice, les conviene que me vaya. Entonces, esta ida del Señor nos lleva a nosotros. Ahí Jesús nos está llevando. Porque, como les digo, cuando eres bautizado, lo primero efecto del bautismo es morir. Y morir en pecado. Morir al pecado. Morimos en la cruz de Cristo, pero resucitamos con Él. Precisamente aquí está la base. Aquí está, en la ascensión del Señor. Vamos a seguir con el Evangelio de Lucas 24. Y es del 46 al 53. Y dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Otra vez, inician desde Jerusalén. Dice, inician, no que se van a quedar para siempre, ¿eh? Y vosotros sois testigos de estas cosas, y saber que yo os envío a que, dice, al que mi Padre ha prometido, vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos, otra vez, de la fuerza del alto. Revestidos. Es la santidad. Acuérdense. Inicia de Jerusalén. Ahora, habrá que decir, pero ¿por qué no se quedó en Jerusalén? Porque Jerusalén fue destruido. Primero, el cristianismo fue perseguido, y yo también a varias partes. Ahí están los Hechos de los Apóstoles, donde inclusive Pablo llega a Roma, y la mayoría se van a Roma. Después de que ya Pablo estando en Roma y Pedro se quiere venir, Tito en el año 70 destruye Jerusalén, y ni los judíos se quedaron en Jerusalén. Hasta hace poco regresan. Hasta hace poco, en el siglo pasado, regresaron a Jerusalén. Pero antes esa Jerusalén, sí había uno que otro judío, pero eran muchos árabes. No era la ciudad santa que ahora conocemos. Sí quedaba el muro del lamento, sí, pero ahí están los musulmanes desde el siglo VII, luego se adueñaron de lo que era el templo de Jerusalén, y ahí tienen el cúpulo se llama de la roca, que esa roca es donde iban a sacrificar el padre de la fe, a Isaac. Pues, se puede uno explayar aquí, nos explayaremos temas y puntos y todo mucho, muy grande, pero pues tenemos poco tiempo. Por eso son los videos, que nos sigan, hermanos, nos sigan. Entonces,
tienes que partir desde Jerusalén, que es la tierra santa, santificada por la sangre de Cristo. Cuando salió del pretorio, santificó esa ciudad que había sido una corrupción tremenda. La santifica. Y cuando santifica la ciudad, después el tercer templo, ya es espiritual, con la venida del Espíritu Santo. Aquí está. Dice que abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y fíjese que está el Espíritu Santo trabajando. La Ruaj HaKodesh, lo que los hebreos no sabían qué era, que no conocían como tal. Nosotros sí. Y esa es una ventaja muy grande de nosotros. Por eso, esa es una sola iglesia. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo. Una sola fe. O sea, y en un solo bautismo, porque el bautismo injerta en Jesús. Si te vuelven a bautizar, que por eso es lo que les digo a muchos, si te vuelven a bautizar, ya no te bautizan en Cristo, te sacan de Cristo para tirarte a la nada, o sea, a la muerte. Por eso dice Dios, que no te vuelvas a bautizar, porque serás anatema, anatema. O sea, vas a ser maldito. ¿Por qué? Porque no estarías en la santidad, estarías en la maldad. Por eso es bien importante que veamos esto. Nos indica que hay un fin último. ¿Cuál es el fin último de esta escatología? Estar con Dios como hijos en la casa del Padre, en ese templo celestial, en ese templo de los templos, que dice que el que resucita al tercer día es el tercer templo. Hermanos, la palabra, el Señor te la revela. En este caso nos va revelando a nosotros lo vamos transmitiendo. Es transmitir la tradición, como empezaron las Escrituras. Como le digo, dentro de poco no sé, pero ya el Yom Kippur se lo voy a estar preparando, aunque sea voy a hacer una reseña como ahorita, para que tengan un conocimiento principal. Y ya después, con el tiempo, podemos ir ampliándolo más nuevamente y ya pudieran entender muchas cosas que Dios, la máxima revelación es Jesús, de la palabra, fíjate, la máxima revelación es Jesús, que se hizo hombre y que nos dice: aquí estamos con ustedes. Aquí, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Sí? No es lo que nos dicen los protestantes, para todos sacan eso, pero no saben ni por qué. Porque si no eres bautizado, entonces no te incrustas aquí. Eso es lo primero que tiene que hacer. Por eso lo primero que dice, y después vamos a ver en las lecturas siguientes, ¿y qué debemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bautícense. Primero le dice a ellos: arrepiéntanse, porque son personas mayores. Y todo aquel tenemos pecado, todo aquel que es un ser humano. Entonces, arrepiéntanse primero y bautícense. En este caso, un niño no tiene que arrepentirse, pero el que tiene que arrepentirse es el papá. ¿Sí? El papá. Dice, pero el niño no sabe lo que... no, pero tampoco no le gusta la medicina y se la jincan. Tampoco no le gusta a lo mejor su nombre, que le van a poner estetoscopio y ahí van y se lo ponen. No. Pero el padre lo pone, ¿por qué? Porque el padre es el que está tomando la responsabilidad de los hijos cuando son pequeños. Así es el bautismo, la responsabilidad de hacerlos hijos de Dios en el Hijo de Dios, para que vayamos al cielo, porque por nosotros solos no podemos ir. Y si eres criatura de Dios y no estás en el Hijo, no vas al cielo. Muy claro están las Escrituras. Ahora que demos los sacramentos, van a darse cuenta de muchas cosas. Entonces, hermanos, ascensión del Señor, que nos está indicando que hay una esperanza tan grande en el cielo. Fíjense nada más, qué esperanza estar ahí con Dios, que es Cristo mismo.
estar a la diestra del Padre, con Dios, ahí está con Él, con Él. Por eso decimos nuevamente así, con Cristo, es por Cristo, con Él y en Él. Sí, estamos por Cristo ascendiendo, con Cristo ascendiendo y en Él, adentro de Él. Comiendo el pan eterno. Pues hermanos, ojalá y les haya gustado. Hablando de la ascensión, como les digo, es que nos prepara, nos va preparando el lugar. Vamos siendo cuerpo de Cristo, vamos haciendo el cuerpo de Cristo nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que revestirnos, aquí está escrito. Y ojalá, y de todos los que me vean, uno solo me logra entender, uno solo, que también me estaría forjando el traje de santidad. No se les olvide, pues vamos a dar una plegaria por estos pequeños, esta gente que murió en Uvalde, Texas, y por nuestros familiares que se nos han ido, y aquellos que no han conocido al Señor, que lo conozcan. Nos ponemos en presencia de Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Y también, mamita María, en intercesión ante tu Hijo, te damos la plegaria para que tú le digas que estos angelitos y estas personas que murieron y nuestros familiares y todos van para allá, camino a esa santidad, camino a la casa del Padre, y que pues en tu intercesión los reciban. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesucristo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, pues le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos, eternamente. Amén. Dios me los bendiga y recuerden una plegaria para los que ya no están con nosotros. Dios los bendiga.